la historia de Carmen podría ser el reflejo de muchas mujeres que fueron intercambiadas como mercancía en una época donde nuestros deseos no importaban. A los 18 años, cuando apenas había probado el sabor de la vida, fui entregada como parte de un acuerdo entre mi madre y un hombre que me doblaba la edad. Es por tu seguridad, repetía ella mientras yo sentía cómo mi futuro se deshacía entre sus dedos calculadores. Mi padre había muerto cuando yo tenía 9 años y con él también murió la última barrera que me protegía de un mundo que parecía hambriento por devorarme. Hola a todos los que están escuchando. Mi nombre es Carmen Gutiérrez y hoy, con mis 71 años a cuestas, he decidido compartir con ustedes la historia que me ha tomado décadas poder contar sin que el llanto me ahogue las palabras. No busco su lástima, sino su comprensión. Si esta historia resuena con alguna de ustedes o conocen a alguien que está pasando por algo similar, les pido que la compartan. A veces, reconocernos en el dolor ajeno es el primer paso para sanar nuestras propias heridas. Hablar de esto todavía hace que mis manos tiemblen, como pueden ver. El miedo se adhirió a mi piel como un perfume que nunca logré lavar completamente. Cuando miro hacia atrás, veo a esa niña asustada que fui, parada frente al espejo, con un vestido blanco que parecía un sudario, mientras mi madre arreglaba los pliegues como quien prepara un regalo. No era amor lo que sentía en sus manos, era determinación. La determinación de quien sacrifica un peón para salvarse a sí misma del jaque mate. Antes de continuar, quiero que sepan que este no es un relato para provocar odio o resentimiento. Es un testimonio sobre cómo los actos que nacen del miedo pueden romper el alma de una persona, pero también sobre cómo, incluso en los lugares más oscuros, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Esta es una historia de pérdida, sí, pero también de reconstrucción, y espero que algo de lo que comparto hoy pueda iluminar el camino de quien me escucha. Nací en un pequeño pueblo de Andalucía en 1953, donde el tiempo parecía detenerse entre los olivos y el calor abrasador del verano. Mi padre era maestro de escuela, un hombre bueno que me enseñó a leer bajo la luz amarillenta de una lámpara de aceite cuando los apagones eran frecuentes. Mi madre, sin embargo, era una mujer amargada por las circunstancias, por haber tenido que conformarse con una vida que nunca quiso. Entre ellos existía un abismo que ni mi presencia lograba llenar. Vivíamos en una casa pequeña pero digna, con paredes encaladas que reflejaban un sol inclemente y suelos de baldosas rojas siempre frescos al tacto. Desde la ventana de mi habitación podía ver la plaza del pueblo, donde los domingos después de misa las familias se reunían mientras los niños correteábamos bajo la vigilancia de nuestras madres. Ese fue mi mundo hasta los 9 años, un mundo donde, a pesar de las carencias, me sentía segura bajo la mirada protectora de mi padre. Pero todo cambió aquella tarde de octubre, cuando mi padre no regresó de la escuela. Había sufrido un infarto mientras escribía en la pizarra, me dijeron después. Recuerdo el sonido de los pasos apresurados del cura en nuestro patio, y cómo mi madre se derrumbó antes incluso de escuchar la noticia. Fue como si todo el color se hubiera drenado del mundo de repente. Los días siguientes fueron un borrón de rostros compungidos, platos de comida que nadie tocaba y el llanto contenido de mi madre por las noches, cuando creía que yo ya estaba dormida. No tenemos nada, Carmen, me dijo mi madre 2 semanas después, mientras revolvía los papeles de mi padre en busca de algún seguro, alguna pensión que nos permitiera sobrevivir. No había nada, solo deudas que no sabíamos que existían y la cruel realidad de que una mujer viuda con una hija pequeña valía menos que nada en aquel entonces. Nos mudamos con mis abuelos maternos, 2 ancianos que apenas podían mantenerse a sí mismos, pero que nos acogieron en su casa de techo bajo y paredes húmedas. Mi abuela me enseñó a coser, mientras mi madre buscaba trabajo como sirvienta en las casas de los señoritos del pueblo. «Aprende bien, niña», me decía mi abuela, «que las manos hábiles nunca pasan hambre». Por las noches
me sentaba junto a la radio con mi abuelo, quien me contaba historias de su juventud mientras el tabaco le amarillaba los dedos. Fueron tiempos difíciles, pero había una calidez en aquella casa que me hacía sentir que, de alguna manera, saldríamos adelante. Pero entonces, cuando tenía 13 años, mi abuelo amaneció frío una mañana de invierno. Su corazón se había detenido durante la noche, silencioso como siempre había sido él. Mi abuela le siguió apenas 3 meses después, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para reunirse con él. Se murió de pena, decían las vecinas, y yo lo creía, porque había visto cómo sus ojos perdían brillo cada día que pasaba sin él, como una vela que se consume lentamente hasta apagarse. Fue entonces cuando empecé a notar cambios en mi madre. Se volvió más dura, más pragmática. Ya no había espacio para la ternura en nuestra vida. La belleza es un recurso, Carmen, y es lo único que tenemos, me decía mientras me obligaba a arreglarme para ir a la iglesia o al mercado. No entendía entonces que me estaba preparando como quien prepara una mercancía para su venta. No entendía que cada vez que me presentaba a algún hombre del pueblo, estaba tanteando posibilidades, valorando ofertas. El casamentero del pueblo, don Esteban, comenzó a frecuentar nuestra casa. Era un hombre corpulento con ojos pequeños y brillantes que me miraban como quien evalúa una yegua en el mercado. La niña se ha hecho mujer, le decía a mi madre, mientras yo me escondía en la cocina, fingiendo no escuchar sus conversaciones. Pero lo hacía, y sentía cómo el miedo me subía por la garganta como una serpiente fría. «Hay interesados», añadía él, y mi madre asentía complacida. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, escuché a mi madre hablando con alguien en la sala. La voz de un hombre grave y pausada resonaba entre las paredes de nuestra pequeña casa. «Es una buena inversión», decía él, y mi madre reía de una manera que nunca le había escuchado antes, una risa aguda y nerviosa que me erizó la piel. Me asomé por la rendija de la puerta y lo vi. Fernando Salazar, el dueño de la panadería del pueblo, un viudo de 40 años que siempre me había mirado de una forma que me hacía querer desaparecer. «Carmen, ven aquí», me llamó mi madre cuando me vio espiando. Entré en la sala con los ojos clavados en el suelo de baldosas rojas, contando las grietas para no tener que mirar a aquel hombre. «Fernando ha pedido tu mano», anunció mi madre con una voz que pretendía sonar solemne, pero que vibraba de alivio. «Nos casaremos en primavera», respondió él, como si yo no estuviera presente, como si mi opinión no importara en absoluto. Y en ese momento comprendí que para ellos realmente no importaba. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi madre vendió las pocas joyas que le quedaban para comprar telas y encargó a la costurera del pueblo que me hiciera un vestido de novia. «Es una suerte», repetía cada noche mientras cepillaba mi cabello frente al espejo. «Una gran suerte que un hombre como Fernando se fije en ti. No tendrás que preocuparte por nada». Yo asentía en silencio, mientras sentía cómo mi juventud se me escapaba entre los dedos, igual que el agua que se filtra por una vasija rota, imposible de retener. El día de mi boda llegó como una sentencia. El vestido blanco pesaba sobre mis hombros como si estuviera hecho de piedra y no de encaje. La iglesia estaba llena de rostros conocidos que sonreían, ignorantes de mi desesperación, o quizás cómplices silenciosos de lo que todos sabían que era, un intercambio, un negocio. Mi madre me apretó el brazo con fuerza antes de entregarme. «Sonríe», me ordenó entre dientes, y yo sonreí, porque había aprendido que no tenía otra opción. Fernando me esperaba en el altar, su mirada recorriéndome de arriba abajo con una satisfacción que me hizo sentir sucia. Esa noche, en la pequeña habitación de la casa de Fernando, descubrí lo que significaba ser propiedad de alguien. Sus manos ásperas sobre mi piel me enseñaron que mi cuerpo ya no me pertenecía. Cerré los ojos y me transporté lejos, muy lejos de allí, a los campos de olivos donde jugaba de niña. Me repetía en silencio que soportaría todo lo que viniera porque no tenía otra salida. Cuando terminó, Fernando se dio la vuelta y se durmió de inmediato,
mientras yo lloraba en silencio, mis lágrimas empapando la almohada que olía a tabaco y a un perfume barato. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi vida se transformó en una rutina de servicio constante. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Fernando y abrir la panadería. Amasaba el pan junto a los otros trabajadores mientras él supervisaba, siempre listo para señalar cualquier error con un grito o, cuando estábamos solos, con un golpe que me dejaba marcas ocultas bajo la ropa. «Eres inútil», me decía. «Deberías agradecerme que te mantenga». Y yo lo creía, porque ¿quién me había enseñado a valorarme? Mi madre venía a visitarnos cada domingo después de misa. Se sentaba en nuestra mesa y elogiaba lo bien que me veía, lo afortunada que era por tener un marido trabajador que me daba techo y comida. Yo servía el café con manos temblorosas, evitando su mirada para que no viera la verdad en mis ojos. Una vez, cuando Fernando salió al patio, le mostré un moretón en mi muñeca. «Todas las parejas discuten», fue su respuesta. «No lo provoques y estarás bien». Sentí que una puerta se cerraba definitivamente. La primera vez que intenté escapar fue después de descubrir que estaba embarazada. Tenía 19 años y la idea de traer una criatura a ese infierno me llenó de terror. Guardé algunas monedas que lograba esconder de las propinas en la panadería y compré un billete de autobús a Valencia, donde vivía una prima lejana de mi padre. Llegué hasta la estación con un pequeño atillo de ropa y el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara. Pero cuando el autobús llegó, no pude subir. El miedo me paralizó. «¿Dónde has estado?», me preguntó Fernando esa noche, su voz engañosamente tranquila mientras cerraba la puerta de nuestra habitación. Mentí. Dije que había ido a la iglesia a rezar por nuestro futuro hijo. No me creyó. El dolor que siguió me enseñó que las mentiras tenían un precio que mi cuerpo debía pagar. A la mañana siguiente, con el labio partido y las costillas doliendo con cada respiración, supe que mi hijo y yo estábamos atrapados. Ese día empecé a construir un muro dentro de mí, un lugar secreto donde Fernando no podría llegar. Mi hijo, Miguel, nació en una fría madrugada de diciembre. El parto fue difícil y temí por nuestras vidas, pero cuando lo pusieron en mis brazos, sentí que algo dentro de mí revivía. Sus pequeños dedos se aferraron a los míos con una fuerza sorprendente, como si intentara decirme que ya no estaba sola. Fernando apenas mostró interés en el niño. Se limitó a verificar que fuera varón y que estuviera completo, como quien inspecciona una mercancía. «Al menos has servido para algo», me dijo, y en sus palabras encontré la semilla de una nueva determinación. Miguel creció fuerte a pesar de nuestras circunstancias. Era un niño curioso y alegre que llenaba la casa con su risa, el único sonido genuinamente feliz en aquel lugar. Le enseñé a leer en secreto, usando los pocos libros que había heredado de mi padre y que había logrado esconder. Fernando despreciaba la educación para alguien que, según él, solo necesitaría saber amasar pan. «No lo malcríes», me advertía. «No quiero un hijo inútil lleno de ideas estúpidas». Pero en esos momentos robados, cuando leíamos juntos a la luz de una vela, sentía que estábamos resistiendo. Los años pasaron y la violencia de Fernando aumentó con ellos. La panadería prosperaba, pero su carácter se amargaba. Bebía más, y cada copa de vino se traducía en un nuevo insulto, una nueva agresión. Aprendí a prever sus estados de ánimo, a detectar las señales que precedían a las tormentas. Enviaba a Miguel a casa de algún amigo cuando veía venir lo peor. «¿Por qué dejas que papá te trate así?», me preguntó mi hijo un día, con 10 años y ojos demasiado viejos para su edad. No supe qué responderle. Una madrugada, mientras amasaba en la panadería, conocí a Ana, una mujer que había llegado recientemente al pueblo. Era maestra en la escuela nueva y venía a comprar pan antes de sus clases. Hablaba de libros, de ciudades que había visitado, de un mundo que para mí solo existía en sueños. «Deberías venir a la escuela de adultos»,
me sugirió un día. Nunca es tarde para aprender. Fernando se rió cuando se lo comenté. ¿Para qué quiere estudiar una mujer de casi 30 años? Estás loca. Pero la semilla ya estaba plantada. A escondidas comencé a asistir a las clases de Ana 2 noches por semana. Le decía a Fernando que iba a reuniones de costura en la iglesia, y él no sospechaba nada porque el cura lo confirmaba, cómplice en mi pequeña rebelión. En aquella aula, rodeada de otras mujeres con historias similares a la mía, sentí que despertaba de un largo letargo. Aprendí a escribir mejor, a hacer cuentas sin equivocarme, a expresar pensamientos que llevaba años guardando. Fue como si una ventana se abriera en la prisión donde vivía. Ana se convirtió en mi primera amiga verdadera. Me escuchaba sin juzgar. Me prestaba libros que devoraba en mis escasos momentos libres. Me hablaba de derechos que no sabía que tenía. Lo que te hace Fernando es un delito, me dijo una vez, con una seriedad que me asustó. Podrías denunciarlo, podrías irte. Me reía amargamente. ¿Y a dónde iría? ¿Quién ayudaría a una mujer sin estudios con un hijo? ¿Quién nos daría trabajo, techo, comida? Su silencio me dio la razón, pero sus ojos me decían que no me rindiera. Comencé a guardar dinero nuevamente, esta vez con más cuidado. Lo escondía en el dobladillo de una vieja cortina, moneda a moneda, semana tras semana. Miguel cumplió 12 años y cada vez se parecía más a mi padre. No solo físicamente, sino en su amor por los libros, en su capacidad para soñar más allá de las paredes que nos contenían. Fernando empezó a tratarlo con desprecio, llamándolo señorito cuando lo encontraba leyendo. Vi en los ojos de mi hijo el mismo miedo que yo había sentido a su edad, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Una noche de verano, especialmente calurosa, Fernando llegó más borracho que de costumbre. Miguel había sacado las mejores notas de su clase, y Ana le había sugerido que podría optar a una beca para estudiar en la ciudad. Cometí el error de mencionarlo durante la cena. Fernando estalló, tiró los platos al suelo, gritó que ningún hijo suyo abandonaría el negocio familiar para convertirse en un inútil. Cuando Miguel intentó defenderse, Fernando levantó la mano contra él por primera vez. No llegó a golpearlo. Me interpuse entre ellos, recibiendo yo el impacto que dejó mi ojo morado por semanas. Esa noche, mientras Fernando roncaba, ahogado en vino y en su propia rabia, tomé una decisión. Me senté junto a la cama de Miguel y le susurré mi plan. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y miedo. ¿De verdad nos iremos, mamá?, preguntó en voz baja. Asentí sintiendo una extraña calma. Sí, hijo, ya es hora. No sabía cómo lo lograríamos, ni dónde acabaríamos, pero sabía que cualquier lugar sería mejor que aquel infierno que habíamos llamado hogar durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, dormí sin pesadillas, con la certeza de que la mañana traería el comienzo de otra vida. Escapamos un martes al amanecer cuando el pueblo aún dormía. Ana nos esperaba en su pequeño Seat 600 a las afueras, con el motor encendido y el corazón en un puño, igual que nosotros. Solo llevábamos una maleta con lo imprescindible, algo de ropa, los pocos libros de mi padre y el dinero que había logrado ahorrar durante años. Miguel no dejaba de mirar por la ventanilla trasera, como si esperara ver a Fernando persiguiéndonos. Yo miraba hacia adelante, hacia la carretera que serpenteaba entre olivares, llevándonos a un destino incierto, pero elegido por nosotros mismos. Valencia nos recibió con el bullicio y el color que solo las grandes ciudades pueden ofrecer. Ana nos llevó a casa de su hermana, una mujer viuda que alquilaba habitaciones a estudiantes. Pueden quedarse aquí mientras encuentran algo, nos dijo. El piso estaba en un edificio antiguo del barrio del Carmen, con paredes desconchadas y tuberías que gemían por las noches, pero para nosotros era un palacio de libertad. Esa primera noche, Miguel y yo nos asomamos al balcón y contemplamos las estrellas, tan diferentes a las de nuestro pueblo. Encontrar trabajo fue más difícil de lo que había imaginado. ¿Experiencia?
preguntaban en cada lugar. ¿Cómo explicar que mi única experiencia había sido amasar pan y soportar golpes? Finalmente, una panadera del mercado me contrató. La ironía no se me escapaba. Había huido de una panadería para acabar en otra. Pero esta vez era diferente. Doña Pilar era una mujer mayor con manos fuertes y corazón aún más fuerte, que me pagaba un salario justo y nunca cuestionaba por qué a veces me sobresaltaba cuando alzaba la voz. Miguel se adaptó a la escuela con una facilidad que me sorprendió. Las primeras semanas caminaba cabizbajo, temeroso de hacer amigos, pero pronto su inteligencia y curiosidad natural lo convirtieron en uno de los mejores estudiantes. La profesora dice que podría ir a la universidad, me contó un día, sus ojos brillando con una esperanza que yo nunca había conocido a su edad. Ese mismo día alquilé un pequeño apartamento cerca de la escuela. Apenas 2 habitaciones y una cocina minúscula, pero era nuestro, pagado con el dinero que ganaba con el sudor de mi frente. Los meses pasaron, y con ellos vino una rutina que, aunque dura, era nuestra. Me levantaba a las 4 para ir al mercado, amasaba y horneaba hasta el mediodía. Luego trabajaba limpiando oficinas hasta la tarde. Las manos agrietadas y la espalda dolorida eran un precio pequeño por la tranquilidad de ver a Miguel crecer sin miedo. Por las noches, cuando él dormía, yo estudiaba. Ana me había inscrito en un programa para adultos y poco a poco fui recuperando la educación que había abandonado a los 15 años. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado, vi su rostro en un periódico abandonado en un banco. Fernando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Panadero local busca esposa e hijo desaparecidos, rezaba el titular. En la entrevista, se presentaba como un marido preocupado, un padre desesperado. Temo que puedan haberles hecho daño, declaraba con fingida angustia. Sentí náuseas. Era su forma de buscarnos, de avisar que no se rendía. Esa noche no dormí, alternando entre la ventana y la puerta, temiendo ver su sombra en cualquier momento. Durante meses vivimos con miedo. Cambiamos de rutinas, de caminos al trabajo y a la escuela. Miguel dejó de jugar en la plaza con sus nuevos amigos y yo dejé de visitar el mercado los jueves, día en que llegaban comerciantes de pueblos cercanos. La libertad que habíamos ganado se vio enturbiada por esta constante sensación de estar siendo casados. ¿Y si nos encuentra mamá?, preguntaba Miguel a veces con voz temblorosa. No lo hará, respondía yo, con una seguridad que no sentía. Y si lo hace, esta vez no estaremos solos. Conocí a Lucía en las clases nocturnas. Era abogada y daba charlas sobre derechos de las mujeres. Una noche, después de clase, le conté mi historia, las palabras fluyendo como un río tanto tiempo contenido. No me juzgó, no me miró con lástima. Lo que hiciste requiere más valor del que la mayoría tendrá en toda su vida, me dijo, apretando mi mano entre las suyas. Y lo que te hizo es un delito que no debe quedar impune. Fue la primera vez que alguien nombraba así lo que había vivido. Un delito, no un destino inevitable. Con la ayuda de Lucía, presenté una denuncia. El proceso fue largo y doloroso, como remover una herida que apenas comenzaba a sanar. Tuve que contar cada golpe, cada humillación, cada noche de terror. Miguel tuvo que declarar también, su voz infantil relatando escenas que ningún niño debería presenciar. Nos enfrentamos a miradas escépticas, a preguntas que insinuaban que quizás yo había provocado todo aquello. Pero seguimos adelante, sostenidos por una red de mujeres que habían pasado por lo mismo y habían sobrevivido para contarlo. La sentencia llegó casi un año después de nuestra huida. Fernando fue condenado, aunque la pena fue ridículamente leve para el infierno que nos había hecho vivir. Es solo un papel, me dijo una funcionaria del juzgado cuando recogí la orden de alejamiento. No te protegerá si él realmente quiere hacerte daño. Sus palabras me helaron la sangre, pero también reforzaron mi determinación. Ya no era la joven asustada de 19 años. Era una mujer de 30,
curtida por el dolor, pero también fortalecida por la supervivencia. Miguel cumplió 15 años y yo 40 en la misma semana. Celebramos con un pequeño pastel en nuestro apartamento, que ahora tenía cortinas de colores y macetas en el balcón. «A papá no le gustarían estas flores», comentó Miguel, y ambos reímos, un sonido liberador que espantaba a los fantasmas. Mi hijo había crecido, ya era más alto que yo, con la mandíbula fuerte de Fernando, pero los ojos amables de mi padre. «Estoy orgullosa de ti», le dije, y él me abrazó con una fuerza que hablaba de todo lo que habíamos superado juntos. Terminé mis estudios básicos y luego me formé como auxiliar de enfermería. El hospital estaba lejos de casa, pero el trabajo era estable y me permitía mantener a Miguel, quien había conseguido una beca para estudiar medicina. «Quiero ayudar a mujeres como tú, mamá», me explicó cuando le pregunté por qué esa carrera. «Quiero saber reconocer las señales que otros médicos ignoraron cuando te veían con moratones». Sus palabras me llenaron de un orgullo tan intenso que dolía, porque significaban que nuestro sufrimiento no había sido en vano. La vida comenzó a tener una dulzura que nunca había conocido. Tenía amigos, un trabajo que me gustaba, un hijo que crecía sano y feliz. Incluso comencé a salir con un médico del hospital, un hombre viudo que me trataba con un respeto que al principio me desconcertaba. La primera vez que Javier intentó tomarme de la mano, me sobresalté tanto que derramé el café sobre ambos. «Lo siento», me disculpé avergonzada. «No hay prisa», respondió él con una paciencia infinita. «Tenemos tiempo». Y por primera vez, realmente sentí que era cierto. La noticia llegó un domingo por la tarde, cuando Miguel y yo regresábamos del cine. Lucía nos esperaba en la puerta del edificio, su rostro sombrío adelantando sus palabras. «Fernando está en Valencia», dijo sin preámbulos. «Ha estado preguntando por vosotros en el barrio». El miedo regresó afilado y familiar, como un viejo enemigo. Esa noche cerré puertas y ventanas, y Miguel y yo nos sentamos en la pequeña sala, las luces apagadas, escuchando cada ruido de la calle. «Esta vez no huiremos», decidí, mientras amanecía. «Esta vez nos enfrentaremos a él». No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, mientras regresaba del hospital, lo vi. Estaba sentado en un banco frente a nuestro edificio, más viejo y demacrado de lo que recordaba, pero con la misma mirada dura que había aprendido a temer. Me detuve, considerando dar media vuelta y huir, pero algo dentro de mí se negó. Había pasado demasiado tiempo corriendo. Con las piernas temblorosas pero la cabeza alta, caminé directamente hacia él, consciente de que este encuentro marcaría el fin de una etapa y el comienzo de otra, para bien o para mal. «Carmen», dijo Fernando al verme acercarme, mi nombre sonando extraño en su boca después de tantos años. No respondí de inmediato. Observé los cambios que el tiempo había tallado en su rostro, arrugas profundas, cabello encanecido, ojos hundidos por el alcohol. Ya no me parecía el gigante aterrador de mis pesadillas, sino un hombre consumido por su propia amargura. «¿Qué quieres?», pregunté finalmente, sorprendida por la firmeza de mi voz. «He venido a buscar lo que es mío», respondió, con esa calma engañosa que precedía a sus peores momentos. «Mi hijo y mi esposa». «No somos tuyos», contesté, sintiendo una extraña calma a pesar del miedo que aún me provocaba su presencia. «Nunca lo fuimos». Fernando se levantó, y por un momento temí que me golpeara allí mismo, en plena calle. Pero se contuvo, mirando alrededor como calculando testigos. «La panadería se está hundiendo», dijo, cambiando de estrategia. «Miguel es mi único hijo, mi heredero. Tiene derecho a lo que le corresponde». Una risa amarga escapó de mi garganta. «¿Ahora te preocupa su futuro? Después de todo lo que le hiciste». Su rostro se endureció. «Ven a tomar algo», propuso, señalando un bar cercano. «Solo quiero hablar». Dudé. Entrar en un lugar cerrado con él parecía una locura, pero quedarme en la calle, a la vista de nuestros vecinos, tampoco era una opción. «En la cafetería de la esquina», respondí,
eligiendo un lugar concurrido donde me conocían. Mientras caminábamos, envié un mensaje a Miguel. Tu padre está aquí. Estamos en el Café Valencia. Avisa a Lucía. Guardé el teléfono antes de que Fernando pudiera notarlo. No sabía qué sucedería, pero no estaría sola esta vez. La camarera nos saludó con familiaridad cuando entramos, sus ojos registrando con curiosidad en mi acompañante. Nos sentamos junto a la ventana, la mesa entre nosotros como una frágil barrera. Fernando pidió coñac, yo un café que sabía que no bebería. Te has hecho mayor, comentó, como si tuviera derecho a opinar sobre los cambios en mi vida. Y el chico debe estar enorme. Hablaba con una extraña mezcla de nostalgia y desprecio. Miguel está en la universidad, respondí sin poder evitar cierto orgullo. ¿Será médico? Fernando bufó. Menudo desperdicio de tiempo. La conversación se desarrolló como una partida de ajedrez, cada uno evaluando los movimientos del otro. Fernando alternaba entre amenazas veladas y falsas expresiones de arrepentimiento, una táctica que ya conocía demasiado bien. Podríamos empezar de nuevo, sugirió, su mano intentando alcanzar la mía sobre la mesa. Retiré la mía de inmediato. Es demasiado tarde, respondí. Sus ojos se endurecieron. Sabes que puedo hacer que vuelvas, murmuró inclinándose hacia mí. Por las buenas o por las malas. El viejo miedo trepó por mi espalda como una araña helada. ¿Por qué ahora?, pregunté ganando tiempo. Después de 10 años, ¿por qué buscarnos ahora? Fernando vació su copa de un trago antes de responder. Me estoy muriendo, dijo, sin emoción. Cáncer de hígado. El médico dice que me quedan 6 meses, quizás menos. Lo miré, buscando signos de mentira, pero vi la verdad en la ictericia de su piel, en la extrema delgadez de sus dedos. Lo siento, respondí automáticamente, sorprendida por mi propia sinceridad. No sentía alegría por su desgracia, solo una extraña y melancólica indiferencia. Quiero que Miguel vuelva al pueblo, continuó, que se haga cargo de la panadería, es suya por derecho. Sacudí la cabeza, la indignación creciendo en mi pecho. Miguel ha construido su propia vida, lejos de ti y de tus planes. Será médico, no panadero. Fernando golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a los clientes cercanos. Es mi hijo, mi sangre. No puede darme la espalda ahora. La camarera se acercó preocupada. ¿Todo bien, Carmen? Asentí, aunque mis manos temblaban bajo la mesa. Solo una conversación difícil, Lola. En ese momento, la puerta de la cafetería se abrió y Miguel entró, seguido de Lucía. Mi corazón se detuvo al ver a mi hijo frente a frente con el hombre que nos había atormentado durante tantos años. Miguel había crecido fuerte y alto. Ya no era el niño asustado que huyó conmigo una madrugada. Fernando se levantó, una sonrisa torcida en su rostro. Miguel, dijo, extendiendo los brazos como si esperara un abrazo. Mi hijo se mantuvo firme donde estaba, su rostro una máscara de contención. Señor Salazar, respondió con formalidad. Mi madre me dijo que estaba aquí. Siéntate, hijo, invitó Fernando ignorando el frío recibimiento. Tenemos que hablar del futuro de la familia. Miguel miró hacia mí, buscando orientación. Asentí levemente, y él tomó asiento junto a mí, mientras Lucía permanecía de pie a poca distancia, vigilante. No hay familia aquí, respondió Miguel con voz serena. Solo mi madre y yo. Fernando ignoró el comentario y procedió a explicar sobre su enfermedad, sobre la panadería, sobre su deseo de que Miguel regresara al pueblo. Con cada palabra, sentía crecer la tensión en el cuerpo de mi hijo. No volveré al pueblo, declaró Miguel cuando Fernando terminó. No abandonaré mis estudios ni a mi madre. Su voz era firme, sin atisbo de duda. Fernando enrojeció, la vieja ira asomando a sus ojos. «Es tu obligación», gritó inclinándose sobre la mesa. «Te he dado mi nombre, mi sangre». Miguel sostuvo su mirada sin parpadear. «No me has dado nada, excepto miedo y cicatrices», respondió con una calma que me llenó de orgullo. «Mi madre fue quien me dio todo lo que importa: amor,
valores, oportunidades. Fernando se levantó bruscamente tirando la silla. Lo que sucedió después ocurrió en cuestión de segundos. Fernando levantó la mano hacia Miguel, con esa expresión que yo conocía demasiado bien, la que precedía a la violencia. Sin pensar, me interpuse entre ellos, como había hecho aquella última noche en el pueblo, pero esta vez fue diferente. Esta vez no cerré los ojos esperando el golpe. Esta vez sujeté su muñeca en el aire con una fuerza que no sabía que tenía. Nunca más, dije, cada palabra como una piedra. No volverás a tocar a mi hijo. La cafetería entera se había quedado en silencio, todos los ojos fijos en nosotros. Lucía avanzó, colocándose junto a mí. Señor Salazar, dijo con voz profesional, existe una orden de alejamiento vigente contra usted. Si no se marcha ahora mismo, llamaré a la policía. Fernando miró a su alrededor, notando por primera vez a los testigos, el público de su humillación. Liberó su muñeca de mi agarre con un tirón y me miró con un odio que me habría paralizado años atrás. Esto no ha terminado, amenazó en voz baja. Sí, ha terminado, intervino Miguel poniéndose de pie. Era más alto que su padre ahora, sus hombros más anchos, su presencia más poderosa. Hace 10 años, mi madre y yo escapamos porque éramos débiles y estábamos solos. Ahora somos fuertes y no estamos solos. Gesticuló alrededor hacia Lucía, hacia la camarera que ya estaba llamando por teléfono, hacia los clientes que nos observaban con expresiones de apoyo. Si vuelves a acercarte a nosotros, te denunciaremos por acoso. Si estás tan enfermo como dices, ¿realmente quieres pasar tus últimos meses en prisión? Fernando pareció encogerse ante nuestros ojos, como si las palabras de Miguel hubieran extinguido algo dentro de él. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la cafetería. Nos quedamos inmóviles, los tres, hasta que su figura desapareció por la calle. Solo entonces sentí que mis piernas cedían. Miguel me sostuvo antes de que cayera, guiándome de vuelta a la silla. Se ha ido, murmuró Lucía, asomándose a la ventana, y hay patrullas acercándose. El alivio me inundó, mezclándose con un agotamiento tan profundo que sentí que podría dormir durante días. Esa noche, sentados en nuestro pequeño apartamento, Miguel y yo hablamos como nunca antes lo habíamos hecho sobre Fernando, sobre el pasado, sobre las heridas que aún llevábamos dentro. ¿Crees que volverá?, preguntó mi hijo mientras preparábamos té en la cocina. Reflexioné antes de responder. No lo sé, pero si lo hace, ya no le tengo miedo. Era verdad. Algo había cambiado dentro de mí durante ese encuentro. La mujer que había sujetado la muñeca de Fernando no era la misma que había huido con un niño y una maleta 10 años atrás. Era alguien a quien ni siquiera yo conocía del todo todavía. Alguien que estaba aprendiendo a existir sin miedo. Pasaron 4 meses sin noticias de Fernando. La vida siguió su curso. Miguel con sus estudios, yo con mis turnos en el hospital. La primavera llegó a Valencia, llenando nuestro pequeño balcón de geranios rojos y blancos. Una mañana de domingo, mientras desayunábamos, sonó el teléfono. Era una llamada del pueblo. Fernando había muerto durante la noche, solo en su casa sobre la panadería. Preguntó por ti en sus últimos días, dijo el cura. Dejó todo a nombre de Miguel. Nos miramos, mi hijo y yo, unidos en un silencio que contenía demasiadas emociones para nombrarlas. Tenemos que ir, dijo finalmente Miguel. Tenemos que terminar esto. Regresar al pueblo después de tantos años fue como entrar en un sueño distorsionado. Las calles parecían más estrechas, las casas más pequeñas, todo reducido por el efecto del tiempo y la distancia. Los vecinos nos miraban con curiosidad apenas disimulada mientras caminábamos hacia la iglesia para el funeral. Nadie se acercó a saludarnos. Para ellos, éramos la esposa ingrata que abandonó a su marido y el hijo que negó su legado. En sus ojos veía el juicio, pero ya no me importaba. Había aprendido que la verdad propia pesa más que 1000 opiniones ajenas.
El funeral fue breve y escasamente concurrido. Fernando, a pesar de su posición en el pueblo, había terminado tan solo como había vivido, rodeado de rencor y amargura. Durante la misa, Miguel permaneció serio, su mano ocasionalmente buscando la mía. Me pregunté qué sentía al despedir a un padre que apenas había conocido y que solo le había dado dolor. Cuando todo terminó, el abogado nos abordó en la puerta de la iglesia. «Hay asuntos que resolver», dijo, con la formalidad de quien trata con extraños. «Si pudieran pasar por mi despacho mañana». La casa sobre la panadería estaba exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel amanecer en que escapamos. Los mismos muebles oscuros, las mismas cortinas pesadas que apenas dejaban entrar la luz, el mismo olor a levadura y humedad. Miguel recorrió las habitaciones en silencio, deteniéndose en lo que había sido su cuarto de niño. «Es más pequeño de lo que recordaba», comentó, con una sonrisa triste. Yo no podía superar la sensación de estar violando una prohibición al pisar aquel suelo, como si Fernando fuera a aparecer en cualquier momento para castigarme por mi osadía. El testamento fue una sorpresa. Fernando no solo dejaba la panadería a Miguel, sino también una suma considerable en el banco, ahorros de toda una vida de trabajo. «Quiero que mi hijo continúe mi legado», decía el documento, como una última imposición desde la tumba. El abogado nos miró expectante, como si aguardara una reacción de gratitud. «¿Qué haremos con todo esto?», me preguntó Miguel cuando salimos. No tenía respuesta. La fortuna inesperada no traía alegría, solo la extraña sensación de estar aceptando algo manchado con nuestras propias lágrimas del pasado. Decidimos vender la panadería. Ninguno de los dos podía imaginar regresar a vivir allí, y Miguel estaba determinado a terminar sus estudios de medicina. «El dinero puede ayudar a muchas mujeres como tú, mamá», sugirió una noche mientras cenábamos en la vieja cocina, preparándonos para volver a Valencia. Así nació la idea de la fundación, un refugio para mujeres maltratadas y sus hijos, un lugar donde pudieran reconstruir sus vidas como nosotros habíamos hecho. La noche antes de partir, dormí en aquella casa por última vez, y por primera vez no tuve pesadillas. La Fundación Nuevo Amanecer abrió sus puertas 2 años después en un edificio restaurado a las afueras de Valencia. Miguel ya estaba en su 5º año de medicina, especializado en medicina forense con enfoque en violencia de género. Yo dejé mi trabajo en el hospital para dedicarme completamente a coordinar el refugio. Las primeras mujeres llegaron temerosas, con historias tan similares a la mía que a veces tenía que retirarme a mi oficina para llorar en privado. Pero ver cómo recuperaban la confianza día a día me daba una satisfacción que nunca había conocido. Javier y yo nos casamos cuando cumplí 50 años. Fue una ceremonia íntima en el jardín del refugio, rodeado solo por amigos cercanos y las mujeres que vivían allí en ese momento. Miguel entregó los anillos. «Nunca es tarde para comenzar de nuevo», dijo Javier en sus votos, tomando mis manos entre las suyas. Y tenía razón. El amor llegó tardío a mi vida, pero llegó suave y respetuoso, sin prisas ni imposiciones. Aprendí que el corazón, como una planta maltratada, puede volver a florecer si se le da el cuidado adecuado. Los años pasaron con la gentileza que solo otorga una vida bien vivida. Miguel se casó con Ana, la hija de Lucía, formando un círculo que parecía cerrarse con perfecta simetría. Tuvieron 2 hijas, Elena y Sofía, que llenaron mis días de una alegría que compensaba con creces el dolor del pasado. A veces, cuando las veía jugar sin miedo, expresando libremente sus opiniones, eligiendo sus propios caminos, sentía que todo había valido la pena. La libertad que yo había conquistado tarde se convertía en su derecho de nacimiento. La fundación creció, expandiéndose a otras ciudades. Comenzamos a ofrecer formación laboral, apoyo legal, terapia psicológica. Las mujeres que pasaban por nuestras puertas ya no solo escapaban de la violencia, construían futuros, recuperaban dignidades arrebatadas,
descubrían talentos que ni ellas mismas sabían que poseían. Viajé por todo el país dando charlas, compartiendo mi historia para que otras reconocieran las señales que yo había ignorado. El miedo es una jaula, les decía, pero nosotras tenemos la llave. Y veía en sus ojos el mismo despertar que yo había experimentado. Hubo días oscuros también, por supuesto, y noches en que los recuerdos regresaban, en que volvía a sentir el peso de aquellas manos en mi cuerpo, el terror de los pasos acercándose en la oscuridad. La terapia me ayudó a entender que esas cicatrices siempre serían parte de mí, pero no me definirían. Javier aprendió a reconocer mis momentos de ausencia y a traerme de vuelta con gentileza. «Estás aquí», me recordaba, «estás a salvo». Con el tiempo los episodios se espaciaron, aunque nunca desaparecieron del todo. Una mañana, mientras desayunaba con mis nietas en el jardín, Elena, la mayor, me hizo la pregunta que sabía que llegaría algún día. «Abuela, ¿quién era el abuelo Fernando? Mi profesor dice que la fundación está construida con su dinero». Las palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Miré a esas niñas tan brillantes, tan queridas, y supe que merecían la verdad, pero una verdad que no las abrumara. «Era el padre de tu papá», respondí finalmente. «Un hombre que hizo mucho daño, pero cuyo dinero ahora hace mucho bien. A veces el final de una historia puede redimir su comienzo». Miguel se jubiló hace 5 años, después de décadas tratando a mujeres víctimas de violencia y testificando en juicios contra sus agresores. Su trabajo le valió reconocimientos internacionales, pero él siempre decía que su mayor logro era ver a una mujer recuperar su sonrisa. El día de su jubilación, organizamos una fiesta sorpresa en la fundación. Cuando entró y vio a todas aquellas mujeres que había ayudado a lo largo de los años, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todo esto comenzó contigo, mamá», me susurró al abrazarme. «Tú nos enseñaste que la verdadera fuerza está en saber cuándo huir y cuándo quedarse a luchar». Ahora, con 71 años a cuestas y el pelo blanco como la nieve, miro atrás y veo un camino sinuoso pero completo. El dolor forjó mi carácter, pero fue el amor lo que realmente me salvó. El amor por mi hijo, por las mujeres que ayudé, por el hombre que finalmente me mostró cómo debía ser tratada. A veces visito la tumba de Fernando en el pueblo, no por nostalgia o perdón, sino para recordarme a mí misma cuán lejos he llegado, cuántas vidas han cambiado porque un día decidí que la mía merecía ser vivida plenamente. Si alguna de ustedes que escucha mi historia está atrapada en la misma oscuridad que yo conocí, quiero que sepa que existe una salida. No es fácil, no es inmediata y a veces parece imposible, pero está ahí, esperándote. Cada pequeño acto de rebeldía, cada pensamiento de libertad, cada sueño de una vida diferente es un paso hacia la luz. No estás sola. Hay manos dispuestas a sostenerte cuando des el salto hacia lo desconocido. Si mi historia te ha conmovido, compártela, porque las palabras tienen poder y quizás las mías enciendan la chispa que otra mujer necesita para empezar su propio viaje hacia la libertad. Gracias por escucharme. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.